tenemos libro nuevo, recién salido del horno, sobre el cardenal Rouco Varela, un personaje con sus luces y sus sombras que ha marcado sin duda alguna la historia de la Iglesia de los últimos años, de las últimas décadas en España. El autor es José Francisco Serrano, decano de la Facultad de Ciencias de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, asesor, colaborador y me imagino que amigo del cardenal, ¿no? Sin lugar a dudas. El hecho de que sea una biografía autorizada tiene sus ventajas y sus inconvenientes, más ventajas que inconvenientes. No lo sé, eso tendrán que decirlo los lectores. El hecho de que sea una biografía autorizada significa que la base del libro es una autobiografía, porque en el proceso de elaboración del libro lo que se ha permitido es que don Antonio fuera narrando y describiendo cuáles son los momentos fundamentales de su vida. Al mismo tiempo me da pie a completar la narración de esos acontecimientos, primero a fijar en el tiempo y en el espacio, porque una descripción así de memoria a veces tiene sus errores, ¿no? De referencias de fechas, de meses, de incluso personas o lugares, ¿no? Yo creo que lo que permite una biografía autorizada es la exigencia al biografiador de no basar la biografía en los adjetivos, sino basarla en los argumentos, en los datos, en las cifras, en los nombres, en las personas. Y lo que permite una autobiografía en este sentido, una biografía autorizada o una autobiografía dialogada, por cierto acaba de salir ahora una magnífica autobiografía dialogada con Robert Spemann, con uno de sus discípulos, lo que permite es hacer trabajos posteriores. Es decir, lo que me va a permitir este libro es después hacer una biografía no ya de diálogo con el cardenal Rouco, sino de naturaleza científica, con notas a pie de página. También hay que tener en cuenta que este texto pretende ser un texto divulgativo, pretende ser un texto destinado, quizás si me puedes permitir la afirmación, no tanto a la vida de la Iglesia, sino también a las personas de la Iglesia, sino a la sociedad española, para que conozcan quién es el cardenal Rouco y establezcan esa relación entre la imagen pública del cardenal Rouco y su vida personal, su trayectoria personal, que yo creo que es la gran desconocida. ¿Fue fácil hablar con el cardenal? ¿Conseguiste que se abriese el cardenal? Primero, fue muy complicado por la agenda del cardenal Rouco. Yo estaba encantado, había que tener una disponibilidad respecto a la agenda, aunque tengo que decir que don Antonio facilitó absolutamente el tener los encuentros que se consideraron necesarios, encuentros grabados. Este libro está basado en conversaciones que están grabadas durante prácticamente 2 años. Después, tengo que ser sincero, yo hice una primera versión del libro en forma de preguntas y respuestas. Y conversando con don Antonio dijo, hombre, unas preguntas y respuestas para un libro biográfico, quizá piénsalo, me dijo, la forma de las preguntas y respuestas más para un libro de pensamiento, por ejemplo de los de Peter Sewell con Benedicto XVI. Dice, yo creo que ahí me planteo un reto, ¿no? Dice, ¿por qué no haces una más biografía periodística, una biografía descriptiva, narrativa? E incluso esa invitación de don Antonio a hacer una segunda versión del libro con una biografía descriptiva venía como propuesta para que yo introdujera también mi perspectiva, algo más de mí mismo, ¿no? La posibilidad de quizá contextualizar más, no centrarme en él, no darle solo la palabra a él y a su descripción, sino contextualizar y utilizar estrategias narrativas discursivas, por ejemplo, el protagonismo de las personas reales, de las circunstancias, el protagonismo de las anécdotas que quizá hubieran sido veladas en la otra forma del libro. ¿Pero conseguiste que se abriese? Es muy difícil. Es muy difícil. Ya sabemos que la personalidad de don Antonio es una personalidad introvertida, pero al mismo tiempo en el terreno corto. No podemos hablar de dos cardenales Rouco, el de la imagen pública, de las comparecencias y el del trato personal. Sin embargo, el mismo. Siempre se ha hablado de eso. Siempre se ha hablado de eso. Yo creo que su forma de ser introvertida, que no creo que sea tímida, sino introvertida, su forma de ser más dada al pensamiento, a la reflexión, pero por otra parte que se demuestra en las relaciones personales con una capacidad muy fluida para el diálogo, incluso para la dialéctica, ¿no? Por ejemplo, el cardenal Rouco recuerda
y además lo recuerda con gusto, es decir, con satisfacción, los años de la revolución estudiantil en la Universidad Pontificia de Salamanca, en las dialécticas con las asambleas de los estudiantes. Yo creo que en cierto sentido sí que se ha conseguido en el libro que descubramos una persona, una personalidad distinta y complementaria a la imagen. Porque sí le cuesta hablar de lo suyo, de lo personal, de quién es, y de su familia, ¿no? Especialmente yo lo digo en el libro, a mí me daba la impresión de que estaba profanando el terreno sagrado de la intimidad de la persona. Eso lo dices en los primeros capítulos de la infancia. En los primeros capítulos de la infancia. Porque le costaba especialmente hablar de su familia. Yo creo que eso forma parte de la idiosincrasia, forma parte también de una generación de españoles que nacieron en la guerra civil, que fueron forjados en cierta medida en la austeridad, en las limitaciones económicas, en el sufrimiento, en el dolor. Forma parte de la trayectoria de las personas. ¿Tuvo una infancia feliz? Yo estoy convencido de eso. Yo estoy convencido que tuvo una infancia feliz en la medida en que nació en una familia numerosa, como todas las familias numerosas, son muy distintos los hermanos, y sobre todo quien hizo feliz su infancia fue la vida en la parroquia y sobre todo la relación con su párroco, un sacerdote, don Gabriel Pita da Veiga, que fue considerado un santo, por el clero de la diócesis de Mondoñedo, incluso por algunos de los obispos. De hecho, Vicente Cárcel Ortí, en su monumental diccionario biográfico de sacerdotes del siglo XX español, dice que hubo un obispo de Mondoñedo que inició el proceso de beatificación de don Gabriel Pita da Veiga, ¿no? También está don Joseito, que era el coadjutor. Era una vida muy intensa parroquial. Entonces ya desde pequeño ya su vida se centró en la parroquia, en la iglesia, es decir, no tuvo familia, no fue feliz en su familia. Él fue muy feliz en su familia, en la relación con sus padres. No debemos olvidar que su padre muere muy pronto. ¿Qué edad tenía él cuando muere sus padres? ¿Su padre? Su padre tiene 9 años cuando muere. La relación con su madre es muy profunda. Y sobre todo la relación con uno de sus hermanos, a quien que era su padrino, a quien le encargan tutelar al niño Antonio María, ¿no? Porque había mucha diferencia entre las edades porque es una familia muy, muy extensa. Él fue muy feliz, por ejemplo, y eso se percibe en el libro, con sus amigos del pueblo, con los niños de la escuela, sus compañeros de clase. Y traste, en aquella época. Muy, muy trasto, muy inquieto. Pero también ocurrió en el seminario de Mondoñedo. De hecho, él cuenta, en esas referencias que tú comentas que les son muy difíciles, él cuenta que en las notas siempre sacaba muy buenas notas en lo académico, en las asignaturas, en las clases. Bueno, en la disciplina y en la inquietud, que no sacaba tan buenas notas como en lo académico, excepto en los años previos, en los meses previos a irse a Salamanca, donde se equipararon en notas lo académico con la disciplina. Y sin embargo también dice que sacaba muy buenas notas en la vida de piedad, que es una de los descubrimientos de esta biografía del cardenal Rocco. Sí, porque hay que decir que en los seminarios en aquella época había notas, no solo las notas de las asignaturas, sino notas en disciplina, urbanidad y aseo. Sí. 3 cosas que... Y los que eran trastes, pues en disciplina, pues no sacaban buena nota, claro. Pero fíjate en qué sentido yo he descubierto al cardenal Rocco en esta época, que hay muchos sacerdotes mayores, y me está pasando estos días, sobre todo con los que yo conozco de la diócesis de Santander, que me están llamando por teléfono y que me están diciendo: es que el seminario en el que vivía el cardenal Rocco era nuestro seminario de Corbán de aquellos años 40. Es decir, los seminarios eran los mismos en toda España. Y entonces la forma de trabajar, de estar en el seminario, la formación de los seminaristas era la misma. Y muchos sacerdotes mayores están recuperando y recordando su vida sacerdotal, sobre todo aquellos incluso después que fueron formadores del seminario, con esta narración de la historia del cardenal Rocco. A nivel familiar no tuvo demasiada suerte, ¿no? Es decir, de su madre también muere antes de que él se ordene sacerdote, y además de esclerosis múltiple, un dato que tú revelas. De una enfermedad que es complicada, pero una enfermedad que fue complicada no solo por el sufrimiento personal de su madre,
sino también porque no había un diagnóstico claro, no había un tratamiento claro en Galicia en aquella época. Una enfermedad hereditaria que ha heredado su sobrina. Bueno, el cardenal Rocco tiene una sobrina que está en una silla de ruedas. Desde hace muchos años. Y cuidada por su otra sobrina. Y cuidada en este momento por María José, su otra sobrina religiosa, que es uno de los grandes descubrimientos del libro y es uno de los grandes descubrimientos de la familia Rocco, a mi modo de ver, que es una religiosa misionera, yo digo en el libro, y creo que es indiscutible, que es una misionera que perfectamente podía ser objeto de un cómic de estos de la revista Gesto, de las hazañas misioneras, ¿no? Estudió medicina en Salamanca, estuvo en Filipinas, después ha estado en Malawi y es una vida ejemplar. Y doña Bisi, también muy importante en su vida, ¿no? La hermana. Sí, yo creo que doña Visitación es un punto de referencia, porque continúa con esa tradición de la relación personal que tenía mantenida don Antonio con su madre. Doña Visitación ha hecho de madre de don Antonio cuando se murió su madre. De hecho, él sigue teniendo su despacho, él sigue teniendo su casa, es la casa de Visitación en Villalba. Él convive en los tiempos de vacaciones con la familia de doña Visitación, sí. Le costó el paso de Mondoñedo, del seminario menor de Mondoñedo, a Salamanca, es decir, que ya era otra perspectiva, allí solo iban los listos, solo iban un poco los enchufados y los... Bueno, fíjate que yo creo que don Antonio destacaba en las notas en lo académico desde pequeño y tuvo la suerte de tener a un amigo que lo cuenta él en el libro, que le animaba, que le incitaba. El amigo se llama José Chao. El amigo se llama José Chao, efectivamente, de la familia de Manu Chao. Yo no conocía, Chao, yo a quien conocía era Manu Chao, el cantante. Y al padre de Manu Chao, que fue de Ramón un gran Chao, periodista. Ramón Chao, que fue un gran periodista, y además resulta que después hemos tenido amigos comunes, y a mí quien me habló de esta historia y quien me completó esta historia fue mi gran amigo Enrique de Otas, que conocía perfectamente el entorno del mundo del periodismo de Salamanca, ¿no? Pues fue Pepe Chao el que le insistió no solo a don Antonio la posibilidad de ir a Salamanca a estudiar, sino a los formadores y al rector del seminario. Es el que le hizo de embajador. No debemos olvidar que la familia Chao es una familia amiga de su familia en Villalba, ¿no? Y se juntaban los seminaristas en el verano. Le costó, él tenía mucha inquietud. Don Antonio siempre ha sido una persona muy inquieta intelectualmente como personalmente, y tenía mucha inquietud de abrirse a otros ámbitos, y en ese momento había dos posibilidades de estudiar en España, que era la Universidad Pontificia de Comillas y la Universidad Pontificia de Salamanca, y por la tradición de sus profesores y de sus superiores y formadores en el seminario Mondoñedo, le tocó en suerte ir a Salamanca. Llama la atención el que cuando va por primera vez a Salamanca en tren, es la primera vez que sale de Galicia y se lleva un chasco al ver, bueno, un chasco. No, se lleva una impresión profunda. Él dice una impresión de los campos que decía, en un principio me parecían más quemados que dorados, y después ya me parecieron más dorados que quemados. Además, él recuerda entrañablemente ese trayecto en tren de Mondoñedo, de Galicia a Salamanca, donde se iban juntando los seminaristas de no solo Galicia, sino de Castilla y León, incluso de Cantabria, la noche que pasaban en Astorga, en la Fonda Iberia, al día siguiente la misa en la Catedral de Astorga, los rezos. Eso lo recuerda con mucho afecto. El salto a Múnich es un salto de calidad. Ya es un salto, digamos, ya no se trata solo de una universidad española, sino de una universidad alemana, con el prestigio que en aquella época tenía la teología alemana. Sí, el salto al Múnich yo creo que se da por dos razones. Primero, porque el cardenal Rocco continúa destacando en el mundo, en el nivel intelectual, en los estudios en la Universidad Pontificia de Salamanca, y después se produce una serie de circunstancias que facilitan el salto a Múnich. Primero, que en Múnich los operarios diocesanos acaban de abrir un colegio, que es el Colegio Español de Múnich, y que además tiene un director genial, que es José María Javierre. Es decir, la personalidad de José María Javierre es absolutamente atractiva, ¿no? Después, que don Antonio tiene mucha relación con los operarios y con ese mundo intelectual a través de quien es su maestro académico, su formador de referencia, que es don Luis Alabalús, operario diocesano. Y también porque la Universidad Pontificia de Salamanca hay una generación de los viejos profesores de Derecho Canónico que quieren facilitar mucho que estudiantes vayan a
a Europa y en concreto a Múnich, y quieren facilitar mucho el eje Salamanca-Múnich. Y en este caso hay una personalidad destacadísima que para mí representa mucho porque fue el objeto de mi tesis doctoral, que fue don Lamberto de Echeverría y Martínez de Marigorta, que fue el que le dice: hombre, me acabo de enterar que los operarios, que está José María Javier, que me estaba hablando muy bien, y que además en Múnich hay un profesor de Derecho Canónico. Don Lamberto todavía no sabía describir los límites de la relevancia del profesor Mosdorf, que está abriendo un instituto de Derecho Canónico y dice que está haciendo unas cosas muy interesantes y muy avanzadas en Derecho Canónico. Y entonces es cuando don Antonio solicita la famosa beca de estudios para... Aunque él no tenía pensado estudiar Derecho Canónico, es decir, Derecho Canónico llega un poco de rebote. Fue una conversación con su obispo, donde el obispo empieza a dudar respecto a lo que puede estudiar, porque lo que tenía claro don Jacinto Argaya, su obispo, es que don Antonio María quería estudiar, ¿no? Y entonces que había que facilitar incluso esa vocación intelectual, dados los informes que tenía de los profesores de Salamanca y en concreto de don Luis Sadavalús, ¿no? Y en esa relación se planteó si estudiar dogmática, teología fundamental. De hecho, el cardenal Rocco, con quien primero quiso hacer la tesis, fue con Smaus, de teología dogmática, incluso de teología de la revelación, de teología fundamental, estaba en ese ámbito, pero a don Jacinto Argaya le plantea en una conversación y dice: ¿por qué no haces Derecho Canónico? Quizá por la necesidad que había en su diócesis de canonistas. Y él se agarra a ese, y lo dice literalmente en el libro: me agarré al clavo ardiendo de la propuesta del obispo de estudiar Derecho además Canónico. En aquella época el Derecho Canónico tampoco estaba muy prestigiado ni era de las grandes... Ciertamente no. No debemos olvidar que en el libro se expresa muy bien el cambio que se produce en el ámbito del Derecho Canónico, en gran medida motivado por la escuela de Klaus Mosdorf de Múnich, de la ruptura de la concepción civilista del Derecho Canónico. Recordemos aquello que estudiamos en eclesiología, de la societas perfecta, de la sociedad perfecta, a una concepción del derecho canónico basado en la categoría de la comunión, que está incidiendo directamente en la comprensión de la Iglesia en el Vaticano II, y que se produce una gran transformación en el ámbito de la teología del derecho canónico y de la fundamentación teológica del derecho canónico, porque hasta ese momento lo que predominaba era una fundación civilista o normativista del derecho canónico. Bueno, hasta tal punto esto es importante que es una de los descubrimientos de la biografía del cardenal Rocco, que el cardenal Rocco es, de los discípulos de Mosdorf, el encargado del diálogo ecuménico en el ámbito del derecho canónico, hasta tal punto que el segundo estudio del cardenal Rocco, que es la tesis de habilitación, la hace sobre Rudolf Sohm, que es un canonista protestante, es decir, es la transformación que se hizo en el mundo protestante a partir de Karl Barth, de la comprensión de la necesidad de una normatividad dentro de el mundo protestante. En Alemania se le abre todo, unas perspectivas absolutamente nuevas a nivel político, a nivel eclesial y a nivel personal. ¿Cómo vivió? Era joven, un estudiante joven. ¿Afectivamente se sabe algo de su ¿Tuvo alguna relación? ¿Tuvo alguna novia? Yo creo que eso es un capítulo anterior de la vida, pertenece a la época de Mondoñedo, de las relaciones del grupo de amigos. ¿Pero tenerla tuvo? No lo sé. Es una pregunta que queda para el siguiente, para el siguiente libro. En la práctica, yo te diré, Múnich para el cardenal Rocco es un nuevo mundo. Es el descubrimiento de un nuevo mundo. ¿En qué sentido? Fíjate, él llega al Colegio Español de Múnich y no estuvo mucho tiempo en el Colegio Español, porque en cuanto tuvo la oportunidad se fue a vivir a una parroquia. Es la experiencia pastoral primera de Antonio María Rocco Varela en la parroquia de San Asgar. Bueno, él recuerda que eso le pasaba a su profesor y maestro Mosdorf, ¿no? Que había estado un semestre de coadjutor en Berlín, ¿no? Y decían entre los discípulos que el semestre pastoral más famoso de la historia de la Iglesia era el de Mosdorf en Berlín, ¿no? Allí en Alemania, primero, don Antonio, por tanto, es un sacerdote colaborador de una parroquia. ¿Dedicado a qué? Dedicado a los niños, porque su párroco le dedicó a la catequesis, a confesar a los niños, a dar catequesis, a las celebraciones de los niños. Dedicado a los jóvenes, ya cuando se introdujo en el mundo de lo universitario. De hecho, él fue
conciliario del grupo de Justicia y Paz en la Universidad de Múnich. Y hay episodios muy bonitos de diálogo con algunos, no solo con este grupo de Justicia y Paz, ¿no?, la dimensión social del cristianismo, sino también con algunos de los centros de debate entre ciencia y fe de la Paulsgesellschaft más importantes de Europa en aquella época. Por lo tanto, y después también el de las relaciones humanas. Don Antonio convivió en el Colegio Español con destacados laicos españoles que después fueron referentes en el mundo de la cultura, de la música. Rafael Fluvier de Burgos, recientemente fallecido, fue compañero suyo, catedráticos de Derecho Canónico, catedráticos de Medicina. Y después el Duque de Alba. Él estuvo con Jesús Aguirre, que solían quedar con frecuencia, y después la amistad con don Olegario González de Cardedal, que es una amistad que perdura hasta hoy, ¿no?, y que es una amistad para él de referencia, hasta el punto que defendieron los dos la tesis doctoral el mismo día, el día de Santiago Apóstol. En cambio, con Ratzinger no se ve... No. Esta es una de las cuestiones que quedan claras en el libro y que además yo he querido que quedara muy clara. Es decir, con Joseph Ratzinger, personalmente, ellos tenían mundos muy conectados, pero no se conocieron, no tuvieron un trato frecuente hasta que fue nombrado arzobispo de Madrid. Él solo utiliza sus apuntes que alguien le hace llegar. Bueno, su compañero coadjutor, nada más, que había sido alumno de Ratzinger, le pasa sus apuntes de clase de teología fundamental, y dice don Antonio que él se debatía entre si Fries o Ratzinger, y que descubre al gran Ratzinger, y a partir de ahí empieza a leer todo lo que Ratzinger publica en su trayectoria de profesor, en los diversos momentos de la vida de Ratzinger, y que se fascina por él. Pero la relación personal viene después. Sí que es cierto que en la época de arzobispo de Santiago de Compostela, incluso un poco antes, alguna vez le había saludado en Roma, nada más ser Ratzinger nombrado prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, pero no tuvieron una relación especial. O sea, pero la relación se fraguó después. Después, a partir fundamentalmente del nombramiento como arzobispo de Madrid. Económicamente le va bien en Alemania. Incluso llegó a comprarse un coche con el que venía. Hombre, económicamente los sueldos de profesor encargado de cátedra, porque ya el profesor Morsdorf, sobre todo en la segunda parte, estamos hablando de los 3 años antes del 69, ya le había facilitado que concursara una plaza fija de profesor de cátedra. Estaba destinado a ser catedrático en la Universidad de Salamanca. En comparación con los sueldos que ganaría un profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca, pues le fue bien, ¿no? Y eso lo que hizo que le costara la decisión de venirse a España. ¿Quién fue su padrino para traerla a España? ¿Quién le recomienda? Para Salamanca, en un momento muy complicado, cuando ya están en Salamanca Fernando Sebastián y Olegario González. Fíjate lo que es la historia. La causa de que llamen al joven profesor Rouco Varela a Alemania es el fallecimiento en accidente de tráfico de don Vicente Puchol como obispo de Santander. Y a partir de ahí, ese fallecimiento, iba en el coche con don Agapito Amieda, el canonista de la diócesis de Santander, y a partir de ahí llega don José María Cirarda a Santander. Don José María Cirarda llama a don José María Setién, que es profesor de esas asignaturas de Derecho Público Eclesiástico de la Universidad Pontificia de Salamanca, y cuando don José María Setién acepta el irse de vicario general de Santander, una historia preciosa por otra parte en la historia de la diócesis de Santander, el padre Antonio García, franciscano, sí, una eminencia en la historia del derecho y en la historia del derecho y en el derecho romano, con quien yo tuve la suerte de convivir en el hispano durante mucho tiempo, en el Colegio Hispanoamericano en Salamanca, es el que se acuerda de ese joven profesor que había estudiado en Salamanca, el padre Antonio García, y don Lamberto de Echeverría de nuevo. El don Lamberto era, como muy bien saben quienes le conocieron y quienes han leído, una persona absolutamente inquieta. O sea, estaba enterado de todo, y entonces fueron los que le llamaron para que fuera de la clase de Salamanca. En Salamanca se enfrenta con lo que decíamos antes, la revolución, el cambio del 68, todo aquel cambio de los antiguos profesores a los nuevos que llegaban, y desde allí pasa a Santiago de Compostela de obispo auxiliar. El obispo de Mondoñedo de Araujo dice que fue él el que Suquía, no sé si dice que también es él. Al final es Suquía el que da
el place para que se convierta en su obispo auxiliar. Ya sabemos cuáles son los procedimientos de nombramiento de los obispos auxiliares, que no son equiparables a los procedimientos de nombramientos de los obispos titulares, ¿no? Pero él no conocía a don Ángel Suquía, no había tenido posibilidad de relación con don Ángel Suquía hasta el momento en el que don Antonio es vicerrector de la Universidad Pontificia de Salamanca, encargado por el rector don Fernando Sebastián. Don Antonio, como vicerrector de Relaciones Institucionales, comienza a asistir a las tomas de posesión de los obispos en representación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Además cuenta en el libro el primer saludo que le hace don Ángel Suquía cuando pasa después de la ordenación episcopal de don Ángel Suquía, de la toma de posesión, en Galicia como arzobispo de Galicia. Es un saludo así, la Universidad Pontificia, pero sin darle más importancia. Don Ángel Suquía le invita a que colabore con el concilio de la Iglesia en Galicia. Ahí don Antonio María Rouco tiene un papel destacado respecto a la ordenación de lo que se pretende en el concilio como perito conciliar, y ahí comienza la relación. Después don Ángel Suquía le invita a dar conferencias a los sacerdotes de la diócesis, sobre todo estamos en la época de la transición política, para que explique cuáles son las relaciones entre la Iglesia y el Estado, el papel de las constituciones como textos normativos de referencia en las sociedades civiles europeas, todo este proceso, y que acaba pues designándolo o señalando como obispo auxiliar. Después, sin embargo, la relación de Suquía y Rouco fue profunda, íntima, de tal forma que se convierten en grandes amigos, y de alguna siempre se ha dicho que Suquía había sido su gran padrino, ¿no? El que la padrinó para su carrera. Que don Antonio, en el libro que describe varios momentos de su relación con don Ángel Suquía, hay uno muy, muy bonito, porque don Ángel Suquía le encarga de La Coruña, de la pastoral de la asistencia como obispo de una ciudad emergente, de una ciudad que tiene mucha vida, con un gran potencial económico, social, ¿no? Y don Antonio llega un momento que le dice: don Ángel, usted tiene que ir a La Coruña alguna vez, porque yo no soy el obispo de La Coruña, el obispo es usted. Yo soy le llamaban el obispo de La Coruña. Ahí le llamaban el obispo de La Coruña, ¿no? Yo creo que hay dos claves, que es la fidelidad a don Ángel Suquía y después la libertad de don Antonio en la relación con ¿Quién le trae a Madrid? El Santo Padre. Sí, el nombramiento oficial viene del Santo Padre. El Santo Padre, ¿no? Yo creo que la dinámica de la historia de la Iglesia en España. Él dice que le hablaban de Madrid. Date cuenta que se había producido la Jornada Mundial de la Juventud de Santiago, que don Antonio había contribuido decisivamente a la revitalización del Camino de Santiago, aquella famosa pastoral de 1988 de los obispos de Galicia sobre el Camino de Santiago, un camino de peregrinación en la vida. Y cuando él venía a Madrid, fundamentalmente a la Conferencia Episcopal, a la Comisión Episcopal de Enseñanza y también al Ejecutivo, la gente le decía: no, que dicen que va usted a ir a Madrid. Y dice: sí, mañana voy a ir al Ejecutivo, pasado. Tenía poco conocimiento de la diócesis de Madrid. Igual esa es una de las claves. Incluso pensaba, según cuentas en el libro, que era una diócesis complicada. Él siempre pensaba que era una diócesis complicada, con la tranquilidad con la que él vivía en su tierra. En su tierra, ¿no? Una de las personas en este sentido más destacadas es el cardenal Estepa. El cardenal Estepa era el gran amigo y es el gran amigo del cardenal Rouco, pero en aquella época, cuenta en el libro, ¿no? Que es el que de vez en cuando me hablaba de la situación de Madrid cuando nos veíamos en la Comisión de Enseñanza y Catequesis. Pero evidentemente él no pensaba en el horizonte. ¿Qué te iba a decir? Desde mi punto de vista, hay un punto de inflexión en su vida. Él llega a Salamanca como un teólogo abiertamente conciliar, y con Sebastián y con Olegario ponen en marcha la recepción del concilio. Y después hay un momento en que eso se rompe de alguna manera. ¿Cuál es el punto de inflexión? ¿Dónde se produce el punto de inflexión? No para rechazar el concilio, sino para frenar un poco los excesos que decían que se estaban produciendo en el concilio, en la aplicación del concilio. Claro. Fíjate, yo creo que una comprensión primero de la naturaleza teológica de la Iglesia a partir del derecho canónico, de lo que don Antonio en el libro lo describe, ¿no? Hay un desfase respecto a el concilio y las consecuencias del concilio,
las consecuencias pastorales del concilio, las consecuencias para la vida de la Iglesia del concilio, y el concilio y la normativa canónica del concilio. Yo creo que es el proceso de elaboración del Código de Derecho del 83 y anteriormente de la Ley Fundamental de la Iglesia, desde los presupuestos de su escuela teológica, el que contribuye decisivamente a esa hermenéutica de la continuidad en la que se implica el cardenal Rocco. Y inevitablemente hay que hablar del pontificado de Juan Pablo II, que es la otra gran referencia en este sentido, ¿no? Este proceso de intentar aquilatar, es decir, de la aplicación del concilio desde las consecuencias pastorales del concilio y después el hecho de las consecuencias canónicas, porque el concilio en la práctica establecía una normatividad, por ejemplo, en el ámbito de la liturgia, una normatividad que el derecho canónico había dejado muy desfasada porque pertenecía a otra época distinta. Es ese proceso de reflexión y de aplicación en el que el cardenal Rocco se implica decisivamente. Luego quiere decir que se pliega a los vientos que vienen de Roma, es decir, hay un cambio de orientación, de tendencia. O que incluso él facilita y contribuye a unos, más que vientos de Roma, a una correcta y adecuada interpretación y hermenéutica del Concilio Vaticano II. Es el hombre de Roma en España durante 15 años, 20 años, desde que llega a Madrid por lo menos. Bueno, es un hombre que tiene una cercanía, y él en el libro lo deja patente, con Juan Pablo II. Una cercanía con Juan Pablo II, pero una cercanía de inquietudes personales, de comprensión, de conformación, ¿no? De la experiencia. Hay un dato que marca mucho la experiencia del cardenal Rocco, que es la Alemania de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. La Europa de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, de lo que significa. Y después, relacionado con eso, el valor de la tradición católica. Una cuestión significativa. La tesis doctoral del cardenal Rocco es la tesis sobre las relaciones entre Iglesia y Estado en la época de los Reyes Católicos. Estamos en el periodo de la modernidad. ¿Cuál es la cuestión de fondo? El cardenal Rocco ha analizado profundamente las consecuencias de la modernidad para Europa en la clave esta de la conformación de la Europa y de la preocupación por la Europa. Es decir, en gran medida su intervención como relator en el Sínodo Especial para Europa. Y él es un especialista en lo que supuso la Iglesia Católica en España en el siglo XVI. La contribución a la modernización de la Iglesia Católica a partir de los grandes místicos, Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, de los grandes teólogos, de la contribución de Trento. Entonces, lo que el cardenal Rocco plantea es cuál es la nueva contribución de la Iglesia Católica al diálogo con las consecuencias últimas de la modernidad en nuestra época y en la aparición de la posmodernidad. Lo fue todo en la Iglesia española. Muchos le achacan el excesivo control, el excesivo poder, el ejercicio del poder durante todos estos años de una forma férrea. Yo distinguiría, el cardenal Rocco para nada ejerce autoritariamente el poder, sino que el cardenal Rocco tiene autoridad y ejerce la autoridad. Pero fíjate, ejerce la autoridad como una autoridad de referencia, no una autoridad ejecutiva. Y ahí yo, que voy descubriendo, que he descubierto algunos perfiles de la personalidad del cardenal Rocco, bien, hay gente que podrá decir lo que quiera y hay opiniones para todos los gustos, pero sí que puedo decir como dato significativo que el cardenal Rocco nunca ha removido de su puesto a nadie después de haber sido nombrado esa persona. Es decir, no forma parte de su carácter, de su forma de gobierno, del ejercicio del gobierno. Y yo creo que la comprensión del ejercicio del gobierno del cardenal Rocco, al menos en la diócesis de Madrid, porque yo quiero aclarar que este libro se ha centrado fundamentalmente en la relación del cardenal Rocco con sus iglesias, con la de Santiago y con la diócesis de Madrid. También abordas la etapa en la conferencia episcopal, pero muy poquitito, y es más, sí. Digo, esto habrá que dejarlo para un libro, porque yo creo que la perspectiva es distinta si se mira al cardenal Rocco desde su ejercicio de las funciones de regir, de gobernar, de santificar y de enseñar como obispo en sus diócesis, del papel que ha tenido que cumplir en la conferencia episcopal. Pero a los obispos los ha nombrado a casi todos y los ha cambiado a casi todos. Es decir, todos le deben o la mitra o la subida en el escalafón. Yo, José Manuel, no sé qué obispos le deben qué, yo solo digo que él fue miembro de la Congregación de los Obispos. Por ejemplo, Ricardo Blázquez,
Vamos a ver. Su auxiliar, Sí. le va cambiando hasta que ahora le sucede. Vamos a ver, él fue miembro de la congregación de los obispos durante mucho tiempo, presidente de la conferencia episcopal, por lo cual intervenía en el nombramiento de los obispos, lógicamente, ¿no? El caso de don Ricardo Blázquez, tengo que advertir una cosa del libro que a mí me ha parecido interesante, ¿no? Él se ha referido en el libro solo a los obispos, aquellos que han trabajado con él en sus diócesis, que han sido sus obispos auxiliares o que son sus obispos auxiliares. Porque podía haber hablado de muchos obispos, pero ha sido muy cuidadoso, y yo he sido especialmente cuidadoso en no referirme a personas, no referirme a obispos, y por supuesto en ningún caso en el libro hacer ningún juicio de valor sobre absolutamente nada ni nadie. Pero en el caso de don Ricardo Blázquez es un caso de continuidad, ¿no? Porque evidentemente él fue su obispo auxiliar, por lo tanto hay un proceso especial y específico de nombramiento, de propuesta del obispo auxiliar don Ricardo Blázquez, que además seguía esa trayectoria de Salamanca, ¿no? Porque donde conoce a don Ricardo Blázquez es en Salamanca como profesores de la Universidad Pontificia de Salamanca. ¿Qué deja en Madrid? Por centrarnos en la diócesis de Madrid, ¿qué es lo que deja? De bueno y de no tan bueno. Bueno, vamos a dejar que la historia diga que yo creo que este libro lo que nos va a ayudar es a ser pacientes con la persona y la personalidad del cardenal Rocco a la hora de hacer juicios. Dejar que discurra el tiempo para ver qué es lo que el cardenal Rocco ha contribuido al bien de la Iglesia en España. En Madrid deja la continuidad de un proceso que había iniciado el cardenal Suquía. En Madrid deja una ordenación de la diócesis. En Madrid deja, por ejemplo, más de 200 nuevos templos, la vida parroquial. En Madrid deja un triángulo virtuoso que yo defino en el libro, que es la relación entre parroquia, escuela y familia, que es uno de los grandes leitmotiv del cardenal Rocco. En Madrid deja la revitalización de la vida parroquial. En Madrid deja una estructura de la caridad muy asentada. La Caritas de Madrid se ha potenciado mucho en el pontificado del cardenal Rocco. En continuidad con lo que hizo el cardenal Tarancón, en Madrid deja una estructura de atención a los inmigrantes muy destacada. Me consta el gran reconocimiento que los textos sobre las migraciones, los inmigrantes, tienen del cardenal Rocco. Y en Madrid deja también la Universidad Eclesiástica San Dámaso. La Universidad Eclesiástica San Dámaso a costa de la Universidad Pontificia de Salamanca, que había sido su... Bueno, quien lee el libro, yo creo que José Manuel Sánchez Caro no afirmaría eso, porque más que a costa de nadie, lo que deja el cardenal Rocco es la Universidad Eclesiástica San Dámaso en favor de todos. Llegará el momento, la Universidad Eclesiástica San Dámaso, como toda institución, es una institución joven. Por cierto, en el libro yo creo que se describe por primera vez en la historia y la intrahistoria de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. El cardenal Rocco en el libro deja claro, y esto lo puede ratificar José Manuel Sánchez Caro, rector de la Universidad Pontificia de Salamanca entonces, que no fue una idea preconcebida, que fue una idea que nació sobre la marcha, viendo la propia dinámica que tenía en el Centro de Instituto Teológico de San Dámaso y la Facultad de Teología de San Dámaso, en la que había jugado un papel importantísimo don Antonio Cañizares, el cardenal Cañizares de la... Pero potenciar San Dámaso significa que no hay mercado. Yo creo que ahí se va a producir un efecto. Primero, hay que hacer posible que haya un mercado, es decir, que hay que trabajar en la pastoral vocacional, hay que trabajar no solo en la pastoral vocacional, sino hay que trabajar en la formación teológica del laicado, hay que trabajar en la formación teológica de la vida religiosa. Yo creo que eso iba a producirse un efecto que va a beneficiar a todos y que pasa como en las universidades privadas. Si yo digo lo mismo, ¿no? Que en las universidades privadas, que nazca una universidad privada no es a costa de las otras universidades privadas, sino que permite que todas las universidades privadas se regulen, se coordinen, se reorienten, se especialicen. Estamos en un momento de especialización del conocimiento. Por tanto, San Dámaso como universidad eclesiástica se especializará en algunas materias y otras universidades se especializarán en otras. ¿El Papa Francisco era su papa? ¿Te consta que le haya votado o no entre en esos Evidentemente, detalles? Él no va a hacer ese tipo de confesiones que pertenecen al fuero íntimo y al fuero interno de la persona. Fíjate, yo siempre digo, en contra de las imágenes que se están creando, ¿no? Y que siempre son intencionales, la realidad es que el único viaje fuera de Madrid a América Latina que hace el cardenal Rocco, y mira que tuvo oportunidades, porque yo recuerdo las veces en las que Monseñor Eugenio Romero Pose
había ido a dar ejercicios a los obispos de México, a los obispos de otros episcopados en América Latina. El único viaje que hace es a Buenos Aires. Quizá por... Donde además había nacido su madre. Efectivamente, eso es lo que iba a decir. Quizá por las razones y las relaciones familiares de volver a esas raíces, ¿no? Y ese viaje lo hace en la Pascua de 2006, en la primera semana de Pascua de 2006, y lo hace con Monseñor Fidel Herraiz, su obispo auxiliar, con motivo de que le habían otorgado el doctorado honoris causa en la Universidad de Fasta, en Argentina. Y ahí tiene una relación personal y particular y un conocimiento de entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, y una relación basada y construida en anécdotas que yo dejo, que están en el libro, ¿no? Y que yo dejo a los lectores que descubran, ¿no? De hecho, el cardenal Rouco, cuando tiene que calificar su relación personal con Jorge Mario Bergoglio, no solo de esa semana, sino posterior, la califica como de fraternal. Y incluso añade en el libro, y después, a partir de ese momento, hemos conversado varias veces telefónicamente por distintos motivos después de esa semana. O sea, que el cardenal en este momento está encantado de la revolución, de la primavera que está poniendo en marcha este papa. Absolutamente encantado. Encantado. Absolutamente encantado. Y dispuesto a tirar del carro en esa misma dinámica. Absolutamente. Pero eso significa que su modelo, el modelo por el que ha vivido y luchado durante toda su vida, gran parte de su vida, se viene abajo. Fíjate que cambia. Yo no sé de modelos, porque los modelos, como decía en la teoría de los modelos científicos, un famoso teórico de la ciencia, los modelos son mutantes. Yo lo que sí sé es que no me voy a fijar en los modelos, porque yo no sé de modelos, yo sí sé de experiencia cristiana. Y evidentemente el cardenal Rouco pertenece a una generación distinta y tiene unos procesos de formación distintos de los del Papa Francisco. Pero la experiencia cristiana, la experiencia de la espiritualidad, incluso de la espiritualidad, entiéndeme la palabra, basada en la piedad popular, tradicional, une mucho, y eso es una experiencia común. Sí, pero las incidencias de ambos son marcadamente diferentes. Mientras el cardenal insistía fundamentalmente en la doctrina, en la moral, en la familia, en la moral sexual, ayer tuvimos una entrevista de 1 hora del Papa donde no salió para nada ese tipo de temas. Por supuesto que las incidencias... Sí, pero salió mucho evangelio, pero poca doctrina. Pero fíjate, las incidencias también se hacen en determinados momentos históricos para determinadas circunstancias y momentos históricos. Y ahora ya hemos pasado, eran las incidencias del pontificado de Benedicto XVI. Benedicto XVI tenía una incidencia en un pontificado basado en el diálogo con el mundo de la cultura, en la doctrina, en el asentamiento doctrinal. Ese ya es un bagaje de la Iglesia, ese ya es un tesoro de la Iglesia. Ahora ha llegado otro momento, pero que llegue otro momento no significa que haya que acabar y clausurar y cerrar las puertas al momento anterior. Significa que el momento anterior permite alentar ese momento con esas nuevas incidencias. ¿Se le ha tenido miedo al cardenal Rouco en la Iglesia española? Quien haya tenido miedo al cardenal Rouco, yo creo que se ha equivocado. ¿Hacia dónde va la sucesión? ¿Por dónde...? No tengo ni idea. Sabes tú más, José Manuel. Sabes tú mucho más que yo. ¿No está durando demasiado el interregno? ¿No hay demasiada incertidumbre en el ambiente? Yo creo que la experiencia de la Iglesia en Madrid, la experiencia de la Iglesia en Madrid, la experiencia real de la Iglesia en Madrid, es que es un proceso de normalidad, donde don Antonio preceptivamente envió la carta, el Código de Derecho Canónico se recomienda a los obispos que cumplida la edad, y a partir de ahí la maquinaria funciona. Pero no da la sensación de que se siga agarrando al poder en cuando... absoluto, ¿no? En absoluto. Y eso es una imagen falsa. Él está en absoluta disposición, por supuesto, a la voluntad del Santo Padre y a las decisiones del Santo Padre. ¿Qué obispo, qué tipo de perfil de obispo verías tú para suceder al cardenal de Madrid? No lo sé porque eso no ha sido objeto del libro. Yo te puedo decir que yo lo que quiero del próximo obispo de Madrid, como quiero de todos los obispos, es que sea un padre y un pastor. ¿Podemos concluir diciendo que fue un cura feliz? Absolutamente feliz. ¿Con su vocación? Absolutamente feliz. Hay una anécdota que él cuenta en el libro. El libro está cargado de anécdotas. Por eso mi insistencia en no adjetivar, sino en hablar de anécdotas y de experiencias de vida. En el seminario de Salamanca les decían los operarios diocesanos:
vosotros no estáis aquí para ser obispos, ni para ser canónigos, ni para ser catedráticos de universidad, ni para dedicaros en el seminario a dar asignaturas. Vosotros estáis aquí para preocuparos por la salvación de las almas. Y esa inquietud por la salvación de las almas, una formulación categórica que pertenece a su época, esa inquietud por el bien de la persona, por la felicidad de las personas, ha estado presente en la vida del cardenal Rouco como sacerdote. ¿Cuál es la causa de que la imagen pública del cardenal no vaya por ahí, sea tan distinta de la que tú nos estás contando, de la que cuentas en tu libro? Yo creo que se ha potenciado excesivamente esa dimensión pública de referencia intelectual y moral del cardenal Rouco, que viene quizá motivada más por su papel como presidente de la Conferencia Episcopal que la otra dimensión pastoral. Y después un cierto pudor de no querer hacer públicos esa experiencia de vida de los fines de semana en las visitas pastorales. No debemos olvidar el cardenal Rouco, no solo durante los fines de semana, también durante la semana, pero durante los fines de semana dedica todo su tiempo a las visitas pastorales. Creo que han sido más de 2 veces, 3 veces que ha cumplido una visita pastoral completa a todas las parroquias de la diócesis de Madrid en su pontificado. Y ahí es cuando uno toca, palpa y descubre quién es de verdad el cardenal Rouco, el párroco de Madrid. ¿Se va con tranquilidad, se va con calma, se va con la sensación de un deber cumplido? Tenemos que preguntárselo a él. Pero estoy absolutamente convencido, al menos la percepción que yo tengo, que él ha querido siempre cumplir la voluntad de Dios. Paco, muchísimas gracias. Pues bueno, gracias los que a ti, quieran profundizar más en todo esto, es un simple aperitivo. Aquí tienen el libro Rouco Varela, El Cardenal de la Libertad. Por cierto, llamó mucho la atención título. Yo tengo que explicar el título. Las editoriales, sabes que son muy publicísticas, muy sí, hay que marketing, el marketing, hay que ¿no? vender. Entonces mi propuesta era Cardenal Rouco, el cardenal de la libertad de la Iglesia, que es uno de los grandes leitmotiv del cardenal y que tiene su raíz en su comprensión canónica del papel de la Iglesia en la sociedad después de la configuración del Estado en la modernidad. Pero claro, era un título demasiado largo. Entonces, en vez del cardenal de la libertad de la Iglesia, el cardenal de la libertad. Pero ya añadimos lo de la libertad de la Iglesia. Muy bien, muchas gracias, Paco. Gracias.